Realmente para mí es un verdadero placer estar aquí en Trujillo de nuevo, en este magnífico marco, en este salón de actos, con tantos amigos, maestros, especialistas y apasionados en la figura de Nicolás Obando. Yo digo que no estaremos seguramente todos los que somos, pero sí la mayoría, con algunos de vosotros. Recuerdo yo con don Juan Francisco Rivero, haciendo jornadas sobre Nicolás Obando, como hace varios lustros, allí en Brozas. Nadie nos echaba cuenta, nos juntábamos 3 o 4 allí, hablábamos de Nicolás Obando, con muy poca asistencia de público y con muy poca presencia en la prensa, pero ahí estaba Juan Francisco todos los años llamándome para ir a Brozas a celebrar jornadas sobre Nicolás Obando. Después con el doctor Rodríguez Morel, llevamos 20 años hablando, conversaciones telefónicas de 1 hora y cruzando email continuamente de los primeros años de historia de la República Dominicana y muy particularmente de Nicolás Obando, o sea que me congratulo de estar con compañeros, con amigos, con maestros, con los que he compartido este tema de Nicolás Obando y en algún caso incluso, como es el caso del doctor Moya Pons, me inicié en el tema de Obando precisamente con su libro La Española en el siglo XVI, que fue la primera vez, recuerdo yo, que leí sobre Nicolás Obando. Bueno, fue Nicolás Obando un personaje especial, un personaje singular, como todos, con sus luces y con sus sombras, pero que sin duda fue clave en la historia colonial porque hizo viable una colonización que hasta entonces había sido un verdadero fracaso. Esta jornada de la Fundación Obra Pía de los Pizarro hace justicia a este personaje, a este brocense, que contribuyó a cambiar el mundo con todo lo bueno y lo malo que eso pudo conllevar. Entrando en materia, en 1501 se tomaron 2 decisiones muy importantes. La primera, el nombramiento de Fray Nicolás Obando, un hombre de confianza de Isabel la Católica, como gobernador de las Indias, que lo supo muy tarde, lo supo en septiembre de 1501, que fue el nombramiento, y él antes había estado en su orden, haciendo actividades de su orden, sin tener noticias un poco de lo que se le venía encima en tan breve plazo. El otro nombramiento importante fue el de Gonzalo Gómez de Cervantes, que fue designado en 1501 para dirigir los asuntos indianos, antes de crearse la Casa de la Contratación y por ausencia de Juan Rodríguez de Fonseca, entonces obispo de Córdoba, que se encontraba ausente en Flandes, y que no iba a retornar a la península hasta 1504. La corona realmente tenía tenía mucha prisa por despachar la armada de Obando. Están continuamente llamando la atención a Nicolás Obando para que termine de aprestar la armada, a todos los cargadores de la armada para que se despache lo antes posible. Hubiera salido a finales de 1501, pero los marinos lo desaconsejaban. El propio Obando no tenía ningún interés en salir en esa fecha, en un diciembre de 1501, y de alguna forma la fecha se posterga hasta la mañana del 13 de febrero de 1502. Pero bueno, la corona tenía prisas y tenía motivos para tenerla. Vasco de Gama había llegado en 1497 a las Indias Orientales. Pedro Álvarez Cabral en 1500 había recorrido la costa brasileña, que por cierto le puso Terra da Veracruz, anticipándose en el nombre unos años al que después le pondría Hernán Cortés a la primera ciudad fundada en Nueva España. Y lo peor de todo, en 1500 había salido Américo Vespuccio, el florentino, al servicio de la corona portuguesa a continuar recorriendo la costa de Portugal. O sea que la corona tenía prisas y tenía motivos para tenerla, para asentar esa colonia en la española. La escuadra estuvo formada por 32 navíos, eran 27 carabelas y 5 naos. La proporción, dice Enrique Ote, que se puede considerar normal en esa fecha, hasta 1520, es la proporción normal de las armadas que se despachan rumbo a América. Hay que tener en cuenta que la carabela era un barco muy versátil, muy útil, que se podía utilizar, bueno, tenía una razonable capacidad de carga, y se gobernaba con muy poca tripulación. De hecho, Colón elogia, en primer lugar, aquí a la derecha tenemos a la Niña, porque delante, el que se ve a lo lejos, es la Pinta, porque la Pinta era más velero, más rápido que los otros y siempre iba adelante. Se pasó toda la travesía delante de la Santa María y de la Niña.
Pues bueno, él elogia, en algún momento escribe Colón, si la niña temería perderme. Él elogia lo marineras que eran las carabelas y lo ingobernable que era la Santa María, que no por casualidad después la encalla, ¿no? Por tanto, ya digo que es la proporción normal. Dentro de la Armada de Obando había algunas carabelas que tenían una larga experiencia marinera, como era la Santa Cruz, que había estado en el segundo viaje de Colón, o la Garza, que había estado en el tercer viaje colombino, y otros barcos, los que no se pierden en la Armada de Torres de regreso. La Armada de regreso sufrió un huracán grande y se perdió gran parte de los barcos de Obando en el viaje de regreso, pero los que se salvan continúan navegando con Santo Domingo durante varios años, algunos de aquellos navíos que había llevado Obando ya en 1502. Bueno, eran muchos barcos, 32 barcos, pero de muy bajo tonelaje. El cálculo medio del tonelaje era de 67,28 toneladas, o sea, había muchas carabelas de 30, 40, 50, 60 toneladas, barcos extremadamente pequeños, ¿no? Fijaos, gran parte de los navíos que lleva Obando no hubieran podido ir después a partir de 1550, que se prohíbe que todo barco con menos de 100 toneladas navegue a las Indias. O sea, gran parte de la escuadra de Obando no podía haber participado en la ruta de Indias 30 años después o 40 años después. Ya veremos después eso, qué relación tiene cuando hablemos del pasaje que llevaba la Armada. Llama la atención también la potencia de la flota onubense. 19 de 32 son de dueños, armadores, maestres de palos. Después hay varios más que son de Moguer, de Huelva. O sea, gran parte de los barcos que lleva Obando proceden de armadores y de dueños procedentes de Huelva. Esto después cambiará unos años después. El epicentro pasará, bueno, a los armadores trianeros, a Sevilla, Cádiz, por motivos que ahora mismo no vienen al caso. Pero en estos momentos los dueños y maestres, porque con mucha frecuencia el dueño era el mismo que el maestre, o sea, eran coincidentes. Bueno, pues eran las famosas familias de palos de los viajes de Colón, los Arraez, los Quintero, los Rascón, los Vallés, eran muchos de las familias que poseían estos barcos que lleva Obando en 1502. Una de las cosas más novedosas que saca ahora en el libro del Armado de Obando, publicado en la República Dominicana por la Academia de la Historia de Santo Domingo en el año 2014, es que la empresa obandina fue una empresa básicamente privada. Yo digo mixta porque la Corona se encargó de organizar la expedición, pero los barcos eran todos privados y después la Corona se limitó a comprar una tercera parte de los fletes, pero los compró en el libre mercado. En el libre mercado capitalista de compra-venta pactó con los armadores los fletes de una tercera parte del pasaje para sus funcionarios, para personas que había eximido del pago del flete. 2/3 partes de los fletes están vendidos libremente por los armadores a los compradores privados, al que quiere comprarse un boleto de embarque, al comerciante que llevaba alguna mercancía. O sea que fue una empresa mixta, pero fundamentalmente privada. Y decimos, ¿y esto tiene algún cambio? No, un cambio radical en la política, en la estrategia naval y comercial de la Corona. Fijaos que todas las armadas colombinas habían sido prácticamente reales, estatales, ¿no?, sufragadas del erario público. La de Francisco de Bobadilla también la sufragó la Corona. Yo he hablado otras posteriores y no las estuve enseñando, o sea que es el ejemplo típico de un triunfador. Bueno, Sancho de Ávila, que era natural de las Garrovillas, que encontró un grano de oro grande, se vino a Garrovillas, se lo gastó todo, porque lo que fácilmente se gana, fácilmente se pierde, regresó y nunca más le volvió a sonreír la fortuna, murió pobre en América. Pero está claro que la mayoría fueron fracasados, ¿no? Muchos cadáveres en el camino, mucha gente que se malogró, que perdieron la vida en los meses inmediatamente posteriores o incluso los años posteriores sin hacer una gran fortuna. De todas formas, a grosso modo, no se puede decir que la empresa obandina fuera un fracaso. Hubo gente que triunfó, hubo personas que usaron la Española como trampolín para saltar a otras islas o a tierra firme, y después, como luego veremos, a nivel global, la empresa obandina fue un verdadero éxito, ¿no? O sea que el objetivo con el que llegó Nicolás de Obando se cumplió con creces. Por cierto, que después de Nicolás de Obando, y están aquí los doctores Rodríguez Morel y Fran Moya, que podríamos hacer algo al respecto, hubo un desarrollo comercial de la isla brutal en la primera década y la segunda del siglo XVI. En Sevilla, en el protocolo,
salen compañías para Porrillo, con muchísimas compañías para comerciar con Santo Domingo, que se puede saber quiénes son los que tenían esas compañías, qué agentes tenían en Santo Domingo, con qué comerciaban y qué porcentaje de beneficio tenían. Enrique Ote sacó mucha documentación sobre eso, pero no llegó a hacer un trabajo específico sobre el desarrollo comercial de Santo Domingo en las primeras décadas del siglo XVI. No sería difícil localizando todas estas compañías y haciendo un análisis global de todas ellas, ¿no? Así que desde aquí ya emplazo a hacer ese trabajo, ¿no? Individualmente o en grupo. Bueno, no me quiero alargar tampoco demasiado. Ya para ir concluyendo, la flota de Nicolás Obando pretendía asentar de una vez por todas las bases de una colonización estable al otro lado del océano. Nunca hasta entonces se había concebido, ni por supuesto despachado, una escuadra de tales dimensiones. Para la metrópolis, el gobierno indiano de Nicolás Obando no pudo ser más satisfactorio, porque se encontró una isla al borde de la ruina y dejó tras de sí una colonia consolidada que sirvió de referente para toda la colonización española en ultramar. El mérito de Obando fue doble. Primero, porque despejó todas las dudas sobre la rentabilidad de los nuevos territorios de la Corona de Castilla. Y, en segundo lugar, porque creó un modelo colonial que, mutatis mutandis, tuvo una duración de varios siglos en el continente. En general, y queda poco ya, voy concluyendo, en general, la salida de Nicolás Obando en 1509 fue lamentada, decía la famosa cita de Fernández de Oviedo, os la leo muy breve, 3 líneas, que se dijo muy público que le había pesado al rey por le haber removido del cargo, porque acá le echaron luego de menos y le lloraban muchos. Y si no se muriera, desde a poco tiempo, después que de acá fue, se creía que el rey le tornara a enviar a esta tierra. O sea que probablemente si no se muere en Sevilla en 1511, es probable que el rey lo hubiera vuelto a enviar a la Española en los años posteriores. Pero evidentemente, y si no, no sería yo, también hay daños colaterales, ¿no? Todos no fueron logros. Hubo daños colaterales, aunque no estuviesen buscados por el propio comendador mayor, por Nicolás Obando. Para los taínos, por supuesto, representó la aniquilación de toda esperanza de supervivencia. Ya se dieron cuenta con Nicolás Obando que los españoles habían llegado allí para quedarse, ¿no? Y eso, de alguna forma, era firmar la propia sentencia de muerte de la población indígena, que quedó extinguida en apenas 20 o 30 años en Santo Domingo, prácticamente extinguida. Y también hubo, por supuesto, un proceso importante de alteración ecológica con la llegada de productos europeos, plantas y animales europeos a la isla y al resto de América, por supuesto. Después la voracidad de las calderas de los ingenios se encargó de talar el bosque subtropical, de forma que a finales de los años 20 la catástrofe ecológica estaba ya consumada. Por tanto, siempre en toda gran empresa, pues siempre hay daños colaterales, incluso no buscados, digamos, por los que llevan a cabo esa empresa. Dicho esto, y para concluir, conviene recordar que el comendador mayor fue un hombre de su tiempo, que se comportó de la manera que todos esperaban que se comportase. Cumplía órdenes estrictas y muy claras, debía someter cualquier insurgencia y dar viabilidad a la colonia. Era un soldado de la reina, un hombre leal que sabía bien que su único objetivo debía ser cumplir con lo que se esperaba de él a cualquier precio. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Debía perder la guerra? ¿Debía fracasar en su objetivo y dar por perdida la colonia? ¿Debía defraudar a los reyes católicos? Pues no. Se comportó como un fiel e incorruptible servidor de los intereses de la corona y de la Iglesia. En el servicio de la reina y de Dios empleó todas sus energías, un pensamiento y una forma de actuar que resultan más o menos éticos si los contextualizamos en la época que le tocó vivir. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, presentarme. Yo soy Juan Antonio Serrano, soy el director de actividades de la Fundación Obra Pía de los Pizarros y simplemente, bueno, pues presentar al primer ponente, que es Esteban Mira Caballos. Él es historiador, doctor en Historia de América y, bueno, gran parte de que estemos todos hoy aquí, pues es gracias a su insistencia, porque es un fan más de Nicolás de Obando y es un estrecho colaborador de la Fundación. Así que, sin más, les dejo con Esteban. Gracias.
Bueno, buenos días. Realmente para mí es un verdadero placer estar aquí en Trujillo de nuevo, en este magnífico marco, en este salón de actos, con tantos amigos, maestros, especialistas y apasionados en la figura de Nicolás Dobando. Yo digo que no estaremos seguramente todos los que somos, pero sí la mayoría. Con algunos de vosotros, recuerdo yo con don Juan Francisco Rivero, haciendo jornadas sobre Nicolás Dobando, como hace varios lustros, allí en Brozas. Nadie nos echaba cuenta, nos juntábamos 3 o 4 allí, hablábamos de Nicolás Dobando, con muy poca asistencia de público y con muy poca presencia en la prensa, pero ahí estaba Juan Francisco todos los años llamándome para ir a Brozas a celebrar jornadas sobre Nicolás Dobando. Después con el doctor Rodríguez Morel, llevamos 20 años hablando, conversaciones telefónicas de 1 hora y cruzando email continuamente de los primeros años de historia de la República Dominicana y muy particularmente de Nicolás Dobando, o sea que me congratulo de estar con compañeros, con amigos, con maestros, con los que he compartido este tema de Nicolás Dobando y en algún caso incluso, como es el caso del doctor Moya Pons, me inicié en el tema Dobando precisamente con su libro La Española en el siglo XVI, que fue la primera vez, recuerdo yo, que leí sobre Nicolás Dobando. Bueno, fue Nicolás Dobando un personaje especial, un personaje singular, como todos, con sus luces y con sus sombras, pero que sin duda fue clave en la historia colonial porque hizo viable una colonización que hasta entonces había sido un verdadero fracaso. Esta jornada de la Fundación Obra Pía de los Pizarro hace justicia a este personaje, a este brocense, que contribuyó a cambiar el mundo con todo lo bueno y lo malo que eso pudo conllevar. Entrando en materia, en 1501 se tomaron 2 decisiones muy importantes. La primera, el nombramiento de Fray Nicolás Dobando, un hombre de confianza de Isabel la Católica, como gobernador de las Indias, que lo supo muy tarde, lo supo en septiembre de 1501, que fue el nombramiento, y él antes había estado en su orden, haciendo actividades de su orden, sin tener noticias un poco de lo que se le venía encima en tan breve plazo. El otro nombramiento importante fue el de Gonzalo Gómez de Cervantes, que fue designado en 1501 para dirigir los asuntos indianos, antes de crearse la Casa de la Contratación y por ausencia de Juan Rodríguez de Fonseca, entonces obispo de Córdoba, que se encontraba ausente en Flandes, y que no iba a retornar a la península hasta 1504. La corona realmente tenía tenía mucha prisa por despachar la Armada Dobando. Están continuamente llamando la atención a Nicolás Dobando para que termine de prestar la Armada, a todos los cargadores de la Armada, para que se despache lo antes posible. Hubiera salido a finales de 1501, pero los marinos lo desaconsejaban. El propio Obando no tenía ningún interés en salir en esa fecha, en un diciembre de 1501, y de alguna forma la fecha se posterga hasta la mañana del 13 de febrero de 1502. Pero bueno, la corona tenía prisas y tenía motivos para tenerla. Vasco de Gama había llegado en 1497 a las Indias Orientales. Pedro Álvarez Cabral en 1500 había recorrido la costa brasileña, que por cierto le puso Terra da Veracruz, anticipándose en el nombre unos años al que después le pondría Hernán Cortés a la primera ciudad fundada en Nueva España. Y lo peor de todo, en 1500 había salido Américo Vespuccio, el florentino, al servicio de la corona portuguesa a continuar recorriendo la costa de Portugal. O sea que la corona tenía prisas y tenía motivos para tenerla, para asentar esa colonia en la española. La escuadra estuvo formada por 32 navíos, eran 27 carabelas y 5 naos. La proporción, dice Enrique Ote, que se puede considerar normal en esa fecha, hasta 1520, es la proporción normal de las armadas que se despachan rumbo a América. Hay que tener en cuenta que la carabela era un barco muy versátil, muy útil, que se podía utilizar, bueno, tenía una razonable capacidad de carga,
y se gobernaba con muy poca tripulación. De hecho, Colón elogia, en primer lugar, aquí a la derecha tenemos a la Niña, porque delante, el que se ve a lo lejos, es la Pinta, porque la Pinta era más velero, más rápido que los otros y siempre iba delante. Se pasó toda la travesía delante de la Santa María y de la Niña. Pues, bueno, él elogia, en algún momento escribe Colón, si la niña temería perderme. Él elogia lo marineras que eran las carabelas y lo ingobernable que era la Santa María, que no por casualidad después la encalla, ¿no? Por tanto, ya digo que es la proporción normal. Dentro de la Armada de Obando había algunas carabelas que tenían una larga experiencia marinera, como era la Santa Cruz, que había estado en el segundo viaje de Colón, o la Garza, que había estado en el tercer viaje colombino, y otros barcos, los que no se pierden en la Armada de Torres de regreso. La Armada de regreso sufrió un huracán grande y se perdió gran parte de los barcos de Obando en el viaje de regreso, pero los que se salvan continúan navegando con Santo Domingo durante varios años, algunos de aquellos navíos que había llevado Obando ya en 1502. Bueno, eran muchos barcos, 32 barcos, pero de muy bajo tonelaje. El cálculo medio del tonelaje era de 67,28 toneladas, o sea, había muchas carabelas de 30, 40, 50, 60 toneladas, barcos extremadamente pequeños, ¿no? Fijaos, gran parte de los navíos que lleva Obando no hubieran podido ir después a partir de 1550, que se prohíbe que todo barco con menos de 100 toneladas navegue a las Indias. O sea, gran parte de la escuadra de Obando no podía haber participado en la ruta de Indias 30 años después o 40 años después. Ya veremos después eso, qué relación tiene cuando hablemos del pasaje que llevaba la Armada. Llama la atención también la potencia de la flota onubense. 19 de 32 son de dueños, armadores, maestres de palos. Después hay varios más que son de Moguer, de Huelva. O sea, gran parte de los barcos que lleva Obando proceden de armadores y de dueños procedentes de Huelva. Esto después cambiará unos años después. El epicentro pasará, bueno, a los armadores trianeros, a Sevilla, a Cádiz, por motivos que ahora mismo no vienen al caso. Pero en estos momentos los dueños y maestres, porque con mucha frecuencia el dueño era el mismo que el maestre, o sea, eran coincidentes. Bueno, pues eran las famosas familias de palos de los viajes de Colón, los Arraez, los Quintero, los Rascón, los Vallés, eran muchos de las familias que poseían estos barcos que lleva Obando en 1502. Una de las cosas más novedosas que saca ahora en el libro del Armado de Obando, publicado en la República Dominicana por la Academia de la Historia de Santo Domingo en el año 2014, es que la empresa obandina fue una empresa básicamente privada. Yo digo mixta porque la Corona se encargó de organizar la expedición, pero los barcos eran todos privados y después la Corona se limitó a comprar una tercera parte de los fletes, pero los compró en el libre mercado. En el libre mercado capitaliza de compra-venta pactó con los armadores los fletes de una tercera parte del pasaje para sus funcionarios, para personas que había eximido del pago del flete. 2/3 partes de los fletes están vendidos libremente por los armadores a los compradores privados, al que quiere comprarse un boleto de embarque, al comerciante que llevaba algunas mercancías. O sea que fue una empresa mixta, pero fundamentalmente privada. Y decimos, ¿y esto tiene algún cambio? No, un cambio radical en la política, en la estrategia naval y comercial de la Corona. Fijaos que todas las armadas colombinas habían sido prácticamente reales, estatales, ¿no? Sufragadas del erario público. La de Francisco de Bobadilla también la sufragó la Corona. Yo he hablado otras posteriores y no las estuve enseñando, o sea que es el ejemplo típico de un triunfador. Bueno, Sancho de Ávila, que era natural de las Garrovillas, que encontró un grano de oro grande, se vino a Garrovillas, se lo gastó todo, porque lo que fácilmente se gana, fácilmente se pierde, regresó y nunca más le volvió a sonreír la fortuna, murió pobre en América. Pero está claro que la mayoría fueron fracasados, ¿no? Muchos cadáveres en el camino, mucha gente que se malogró, que perdieron la vida en los meses inmediatamente posteriores o incluso los años posteriores sin hacer una gran fortuna. De todas formas, a grosso modo, no se puede decir que la empresa obandina fuera un fracaso. Hubo gente que triunfó, hubo personas que usaron la Española como trampolín para saltar a otras islas o a tierra firme, y después, como luego veremos, a nivel global, la empresa obandina fue un verdadero éxito, ¿no? O sea que el objetivo con el que llegó Nicolás de Obando se cumplió con creces.
Por cierto, que después de Nicolás Obando, y están aquí los doctores Rodríguez Morel y Fran Moya, que podríamos hacer algo al respecto, hubo un desarrollo comercial de la isla brutal en la primera década y en la segunda del siglo XVI. En Sevilla, en el protocolo, salen compañías para Porrillo, con muchísimas compañías para comerciar con Santo Domingo, que se puede saber quiénes son los que tenían esas compañías, qué agentes tenían en Santo Domingo, con qué comerciaban y qué porcentaje de beneficios tenían. Enrique Ote sacó mucha documentación sobre eso, pero no llegó a hacer un trabajo específico sobre el desarrollo comercial de Santo Domingo en las primeras décadas del siglo XVI. No sería difícil localizando todas estas compañías y haciendo un análisis global de todas ellas, ¿no? Así que desde aquí ya emplazo a hacer ese trabajo, ¿no? Individualmente o en grupo. Bueno, no me quiero alargar tampoco demasiado. Ya para ir concluyendo, la flota de Nicolás Obando pretendía asentar de una vez por todas las bases de una colonización estable al otro lado del océano. Nunca hasta entonces se había concebido, ni por supuesto despachado, una escuadra de tales dimensiones. Para la metrópolis, el gobierno indiano de Nicolás Obando no pudo ser más satisfactorio, porque se encontró una isla al borde de la ruina y dejó tras de sí una colonia consolidada que sirvió de referente para toda la colonización española en ultramar. El mérito de Obando fue doble. Primero, porque despejó todas las dudas sobre la rentabilidad de los nuevos territorios de la Corona de Castilla. Y, en segundo lugar, porque creó un modelo colonial que, mutatis mutandis, tuvo una duración de varios siglos en el continente. En general, y queda poco ya, voy concluyendo, en general, la salida de Nicolás Obando en 1509 fue lamentada, decía la famosa cita de Fernández de Oviedo, os la leo muy breve, 3 líneas, que se dijo muy público que le había pesado al rey por le haber removido del cargo, porque acá le echaron luego de menos y le lloraban muchos. Y si no se muriera, desde a poco tiempo, después que de acá fue, se creía que el rey le tornara a enviar a esta tierra. O sea que probablemente si no se muere en Sevilla en 1511, es probable que el rey lo hubiera vuelto a enviar a la Española en los años posteriores. Pero evidentemente, y si no, no sería yo, también hay daños colaterales, ¿no? Todos no fueron logros. Hubo daños colaterales, aunque no estuviesen buscados por el propio comendador mayor, por Nicolás Obando. Para los taínos, por supuesto, representó la aniquilación de toda esperanza de supervivencia. Ya se dieron cuenta con Nicolás Obando que los españoles habían llegado allí para quedarse, ¿no? Y eso de alguna forma era firmar la propia sentencia de muerte de la población indígena, que quedó extinguida en apenas 20 o 30 años en Santo Domingo, prácticamente extinguida. Y también hubo, por supuesto, un proceso importante de alteración ecológica con la llegada de productos europeos, plantas y animales europeos a la isla y al resto de América, por supuesto. Después la voracidad de las calderas de los ingenios se encargó de talar el bosque subtropical, de forma que a finales de los años 20 la catástrofe ecológica estaba ya consumada. Por tanto, siempre en toda gran empresa, pues siempre hay daños colaterales, incluso no buscados, digamos, por los que llevan a cabo esa empresa. Dicho esto, y para concluir, conviene recordar que el comendador mayor fue un hombre de su tiempo, que se comportó de la manera que todos esperaban que se comportase. Cumplía órdenes estrictas y muy claras, debía someter cualquier insurgencia y dar viabilidad a la colonia. Era un soldado de la reina, un hombre leal que sabía bien que su único objetivo debía ser cumplir con lo que se esperaba de él a cualquier precio. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Debía perder la guerra? ¿Debía fracasar en su objetivo y dar por perdida la colonia? ¿Debía defraudar a los reyes católicos? Pues no. Se comportó como un fiel e incorruptible servidor de los intereses de la corona y de la Iglesia. En el servicio de la reina y de Dios empleó todas sus energías, un pensamiento y una forma de actuar que resultan más o menos éticos si los contextualizamos en la época que le tocó vivir.